Ok chicos, bienvenidos. Este es un video de nuestras primeras impresiones con este lanzamiento que ha tenido Samsung, al cual pudimos participar con los amigos de Samsung Latin, donde nos presentan el Galaxy Z Fold 4, el Galaxy Z Flip 4, los nuevos bots y un reloj. Comencemos con el Z Fold Pro, que tuvimos la oportunidad de tenerlo en la mano. La verdad, no le sentí tanta diferencia, salvo de que se nota un poquitito más delgado que su versión anterior. Eso se puede deber a muchas cosas. En el video de la presentación que hicieron a nivel global, nos mostraban cómo los ingenieros han rediseñado el sistema de bisagras, lo que ha hecho que el sistema se haga más ligero y con menor tamaño. Eso sí es muy evidente que cuando abres el teléfono se ven las bisagras, la parte de atrás de las bisagras un poquito más chicas, lo que hace que el diseño sea un poco más compacto, aunque no tan perceptible. Tienes que prestarle mucha atención para que se vea. Samsung ha incluido el procesador top número 1 del mundo ahorita mismo, que es el Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación 1. Ese es el procesador más rápido del mundo actualmente y el más eficiente. Lo que hace que este Galaxy Fold, a pesar de que no le aumentaron la batería, pero este procesador hace que el rendimiento de la batería sea mucho más de lo que tenías en tu versión anterior. Samsung ha mantenido todos los temas del multitasking. Ustedes saben que el Fold prácticamente es un tablet. Ustedes pueden dividirlo en varias pantallas para trabajar todas esas aplicaciones con los partners que tienen con Microsoft y con otras empresas de tecnología que están trabajando en conjunto para hacer un ecosistema mucho mejor en el tema de estos plegables, que hay que decirlo, Samsung es el número 1 en esta tecnología de los plegables. Sigue teniendo algo que no han podido arreglar, es la separación en el medio de la pantalla. Todavía se siente, así que eso es un punto a mejorar, que lo han mejorado para este año, pero no tan significativamente. Todavía se siente la separación que tiene en el doblez de la pantalla. Este Galaxy Z Fold y el Z Flip vendrán con las versiones nativas de Android 12 y con la capa de personalización One UI 4. La cámara también sufre algunos cambios. Primero, de que el sensor principal ahora va a tener una resolución de 50 megapíxeles. Las mejoras salen a raíz de este procesador, porque con este procesador los temas de inteligencia artificial hacen de que con estas nuevas resoluciones y sensores que tienen las cámaras mejoren un poco el tema que están introduciendo los amigos de Samsung, que es el Nightography, o sea, para tomar fotos de noche. Va a estar disponible para su comercialización ya este 26 de agosto y va a tener un costo de $1,799. Con respecto al Z Flip 4, bueno, en realidad fue un teléfono que no le noté diferencias en cuanto a su versión anterior. Si vamos a ver, los únicos temas que veo que están cambiando son el tema de la batería, que tenía una batería de 3300 miliamperios y la cambian a una de 3700 miliamperios. Al tener este procesador, que es el mismo del Galaxy Z Fold, el Snapdragon 8 Plus generación 1, hace de que el rendimiento de la batería sea mucho más. Y ahora, cambiando la batería y aumentándola un poquitito, vas a tener un dispositivo que te va a demorar muchísimo más con el rendimiento de su batería. El software, como les dije, en el Z Fold también, en este vamos a tener Android 12L nativo. Y vamos a tener un conjunto de widgets que están agregando en la capa de personalización de Samsung, que es el One UI 4. La verdad, los widgets estuvieron muy buenos, lo que estábamos viendo. Entonces, van a traerlo con una versión Bespoke. Ustedes saben que Bespoke es esa línea bien flat que tiene Samsung para sus neveras, y que uno puede customizar como uno lo necesite o como uno quiera. Lo mismo va a pasar acá. Vas a poder customizar tu teléfono poniéndole la pantalla trasera de un color, la pantalla delantera de otro color, como tú quieras. Este teléfono saldrá a $1,000, $999 también el 26 de agosto. Nos quedan dos dispositivos más. De los bots no vamos a hablar mucho en este video, más que lo que presentaron y enfocaron mucho fue el tema del
la cancelación de ruido y las mejoras en el audio que tiene los audífonos estos. Pero vamos a ir con el Watch 5, que sí tiene unos cambios muy interesantes. De este dispositivo fueron anunciados el Watch 5 y el Watch 5 Pro, que vendrán en 4 colores y tamaños entre los 44 milímetros y 40. Solo el Pro lo vamos a tener en un tamaño de 45 milímetros. Ahora va a ser totalmente resistente al agua con una certificación IP68, ¿okay? Lo que te va a permitir por lo menos nadar con el teléfono, o sea, metiéndolo al agua. No, después ya veremos las especificaciones de cuántos metros puedes meter el reloj en el agua. Vamos a tener una batería que va a ofrecernos un rendimiento del 15% más que su versión anterior, lo que se nos traduce a unas 50 horas de uso del reloj. Muy interesante. Samsung introduce los medidores de temperatura para sus relojes. Hemos visto otras marcas que lo han prometido, pero Samsung se adelanta con este feature adicional. Me gustó mucho los temas de los nuevos materiales que trae, que es uno de platino que está bellísimo. Va a estar disponible también desde el 26 de agosto. Van a tener unos precios entre $279 y $379 dependiendo de los tamaños, y la versión Pro va a tener un costo de $449 y $499 dependiendo si lo compras con LTE o sin LTE. No sé si para nuestros mercados va a estar funcionando esto, pero lo vamos a estar anunciando en nuestros videos. Así que, chicos, gracias por escuchar nuestras primeras impresiones. La verdad, en algunas estuvimos decepcionados, en otras nos gustó bastante. Los cambios estéticos de diseño no se vieron tanto, pero por dentro, los músculos, el procesador, baterías, el nuevo sistema operativo, que tenga Android 12 nativo es muy bueno. Como les dije, estos no son teléfonos como para un creador de contenido porque no es que saquen fotos tan buenas, pero ellos promocionan mucho el tema de que aquí tienes un teléfono que ya funciona como un trípode, y la verdad tienen razón porque ustedes pueden cerrarlo en L y tomarse una foto o ver videos. Un concepto que Samsung ha estado tratando de introducir con sus plegables, que sabemos que no han tenido una aceptación tan buena en el mercado, pero el Flip, yo quiero el Flip. Bueno, chicos, nos vemos en otro video y espero que les haya gustado este. Denle like, que no les cuesta